buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contexto 360 a través de CRC 89.1 Radio, cadena radial costarricense. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis, de reflexión, conversación sobre los temas que marcan la realidad del país y del mundo. Les recuerdo que también estamos en nuestras plataformas digitales y pueden seguirnos en Facebook Live de CRC 89.1 y de Contexto 360, escucharnos también diferido en Spotify y vernos en el canal de YouTube Contexto 360. Ahí puede comentar, compartir y sumarse a esta conversación. Pues vamos a irnos ya al tema de fondo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cifras, datos importantísimos de lo que prevé el FMI en las perspectivas de la economía global y de qué es lo que viene. Y si a usted le interesa el tema de la economía, de la política y, como dicen por ahí, de los asuntos geopolíticos y geoeconómicos, pues este programa es para usted hoy porque, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de un mundo que hoy quizá no está en recesión, pero que sí es más frágil, que podría ser más caro, y lo que también vemos es que es muy incierto. Y esto porque la semana pasada se dieron las reuniones del FMI, donde se planteó y se presentó el informe sobre perspectivas de la economía global, que da datos para el 2026 y para el 2027. Así que temas de crecimiento, si mejora, si no mejora o no mejora lo que todos quisieran, temas de inflación, temas también de comercio mundial, precio del petróleo, que hoy es de nuevo un tema en la mesa. Pues bueno, vamos a hablar de esto, de temas de crecimiento, de presiones de costos, de los márgenes para ver si es posible salir adelante en este año y en el otro, en los diferentes temas que como países tenemos. Y pues, ¿quién más para hablar de este tema que un buen amigo de Contexto 360, don Juan Carlos Pérez, quien es analista político y también de este tipo de temas económicos, muy pendiente siempre de estos informes del FMI, que pues ya casi que es un referente obligatorio para nosotros en estos temas, porque cada cierto tiempo que salen estos informes invitamos a Juan Carlos, no solo desde su visión como politólogo, sino también como MBA, y que pues lleva el pulso actualizado de esto. Debo decir que Juan Carlos es un estudioso de estos temas y me complace mucho tenerlo por acá esta tarde. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Buenas tardes, Leonardo. Como siempre, gracias por la invitación a tu programa. Pues sí, aquí muy atento a lo que está sucediendo, como bien lo decís en tu introducción. Mucha información, muchos hechos, mucha incertidumbre. Sería el término favorito de los economistas en este momento, ¿verdad? Efectivamente. Juan Carlos, pues arranquemos por lo esencial. Podríamos decir que el mensaje principal del FMI es que la economía sigue creciendo, sí, pero que estamos en una etapa de un crecimiento más débil, podría ser, y que es mucho más vulnerable a los choques geopolíticos y geoeconómicos. ¿Cuál es tu visión global de este tema para introducir este tema hoy? Bueno, en general, pues el tema que ha alterado el escenario con el que veníamos haciendo las proyecciones, son las que el fondo venía haciendo las proyecciones, es la guerra en Medio Oriente, prácticamente el impacto en los hidrocarburos, por ejemplo, en el gas natural en Asia, en el petróleo crudo, sobre todo en Asia-Pacífico, en el precio de los petróleos y sobre todo el precio de la gasolina en los Estados Unidos y el impacto del gas natural en Europa, pues metieron ahí ya alteraciones importantes o ocasionaron alteraciones importantes con los números que se venían trabajando. Esto llevó al Fondo Monetario a trabajar con 4 escenarios
Y el escenario más optimista, que es el que hemos escuchado recientemente, que los medios han dado información, pues es un escenario donde el crecimiento mundial pues, se proyecta un 3,1 para el 26, o sea, este año, y un 3,2 para el próximo año, partiendo del escenario de que el conflicto va a ser o sería de alcance limitado. Eh, Variaciones en estos escenarios pues tendrían diferentes resultados. Es importante subrayar que a pesar de que este escenario, digamos, es conservador, es un escenario donde los decimales que le estamos restando al crecimiento de la economía mundial con un alcance limitado, pues son de 0,2, 0,3. Estos promedios que estamos revisando son promedios que están muy por debajo de lo que venía experimentando la economía mundial antes de la pandemia, ¿verdad? El otro elemento importante es el impacto inflacionario que va a tener el conflicto, sea de corta duración o de larga duración, y este impacto inflacionario, cómo va a comportarse en términos de la respuesta que van a tener los diferentes bancos centrales y también cómo va a incidir esto en temas de política electoral, especialmente en los Estados Unidos. Y finalmente, el otro elemento que hay que rescatar es que las presiones que están emanando de estas variaciones se van a concentrar, o al menos así lo advierte el Fondo Monetario, en lo que llamamos economías emergentes y economías en desarrollo. Recordemos que hay varias categorías y sobre todo los países que son importadores o son muy dependientes de materia prima y que ya tienen vulnerabilidades, especialmente aquellos países con indicadores de endeudamiento público que los tiene en sala de observaciones. Bueno, eso es muy interesante porque uno veía que por lo menos para el 2025 se habló de un 3,4%, pero ya nos están mencionando que el crecimiento sería menor para este año y para el 2027 también. Es decir, no solo no alcanza cifras previas a la pandemia, sino que además viene bajando levemente, pero bajando la estimación de crecimiento. Y aquí tal vez hay como una aparente contradicción en todo lo que estamos viviendo, Juan Carlos, y es que no hablamos necesariamente de un colapso global, pero sí estamos hablando de una economía donde sube también el tema de la energía, se enfría el comercio eh, y la inflación también deja de ceder. Entonces, eso obliga a replantear a veces la visión optimista que muchos tenían para el 2026. Y hablabas de varios escenarios y el que nos diste fue, digamos, el que ha tenido mayor difusión, pero haciendo una lectura rápida del informe, también hay otros escenarios un poco más complicados. Es correcto, discúlpeme, es correcto, como le decía Leonardo, el fondo corrió varios escenarios con la información recopilada hasta el 1 de abril. Ok, ya vamos, ellos presentaron esto 15 días después. Un dato importante aquí, y a mí me resultó muy curioso, es que el informe, la versión final, no se ha liberado, se libera antes del 30 de abril, precisamente porque en 15 días pueden suceder muchas cosas. Y esto se debe a una razón, el cuidado que está teniendo el Fondo Monetario. Tuvimos una lección importante durante la pandemia. El Fondo Monetario liberó los datos cuando ya la pandemia estaba bastante avanzada y los datos de proyecciones estuvieron muy lejos de los resultados que nos está dando la pandemia. Esto inclusive generó algunos cuestionamientos con el Fondo Monetario. Para esta oportunidad, con el efecto de la guerra en el Medio Oriente, ellos están cuidando, aclaran muy bien que son los datos hasta el 1 de abril. Tienen una nota ahí en su sitio que el informe completo estará disponible antes del 30 de abril. Y si uno revisa los escenarios con los que están trabajando, pues hay que entender cuáles son las razones de fondo.
porque uno de los escenarios más, es el escenario más pesimista, nos estaría dando que para el 26 la economía estaría creciendo por debajo del 2%, la economía mundial, y estaríamos experimentando para el 26 una inflación muy cercana al 6%, o sea, ese es el peor de los escenarios. Claro. Así que hay que estar muy atento a los hechos. El impacto, la profundidad de la guerra en el Medio Oriente tiene muchas aristas. Aquí hay muchos países comprometidos. Uno es la región de Asia-Pacífico, especialmente China. China compra el 90% del petróleo de Irán. El 30 o el 36% del petróleo que transita o transitaba por el estrecho de Hormuz era para China. Entonces, a nadie le conviene esta situación que estamos viviendo, y menos a Asia-Pacífico, que es muy dependiente del hidrocarburo en Medio Oriente, y ni qué hablar de otras latitudes, Europa con el gas, en fin, y aunque parezca mentiras, Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo en el mundo, esta semana que estamos iniciando, el secretario de Energía ya confirmó de que en el mediano ni en el largo plazo los precios de la gasolina van a estar entre un 3 y un 4%, entre 3 y 4 dólares el galón por encima de los precios previos al conflicto. Entonces, esto está derivando hacia muchos escenarios que hay que verlos con cuidado. La situación obliga no solo a tener esa cautela, sino que también a estar muy bien informados de lo que está pasando, porque esto va a impactar directamente el bolsillo y sobre todo de países como el nuestro, que dependemos muchísimo de lo que pase en ese escenario internacional. Pero ya llegaremos a Costa Rica. De momento, viendo esta visión de lo que propone el FMI para la perspectiva económica global, no solo se habla de crecimiento, Juan Carlos, sino que también de costos fiscales, estratégicos, también sobre temas de gastos de defensa, eh, que claramente hay aumentos que están, digámoslo así, diseñados y que pueden sostener la actividad en el corto plazo sin empeorar la deuda, pero también se mencionan los conflictos y las pérdidas que dejan las guerras, que no solo son persistentes esas pérdidas, sino que también muy profundas. Entonces, estamos entrando, Juan Carlos, en una etapa en la que los gobiernos pareciera que tienen que escoger en esta perspectiva global con mucha más crudeza entre tener crecimiento o estabilidad de precios o gasto social o seguridad o sostenibilidad fiscal. Así lo ves también. Sí, parte de los temas de fondo, parte de los detalles que tiene ese informe es que, primero, no solo está el tema del impacto de las materias primas, que como todos sabemos, pues eso va a elevar los costos en los bienes y en los servicios, sino en las cadenas de suministro. ¿Ok? Y por otro lado, la inflación que genera una erosión en el poder adquisitivo del consumidor. Esto se puede amplificar. ¿Por qué? Porque tanto empresas como trabajadores van a tratar de recuperarse o mejorar sus condiciones frente a esta situación. Pero por otro lado, eso conlleva también un riesgo de espirales en precios y salarios, ¿verdad? Y finalmente está la otra dimensión que tiene que ver con la política monetaria. Esto va a llevar también, sobre todo el tema inflacionario, va a llevar a ajustes en la política monetaria que va a impactar en los precios de los mercados financieros. En otras palabras, esto va a encarecer el costo del dinero. Y aquí es donde los bancos centrales pues están haciendo sus mediciones muy detalladamente en un contexto en que ya veníamos eh, capitalizando efectos de los aranceles, de la política arancelaria, de la guerra en Ucrania, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que ellos tienen, la Reserva Federal tiene como objetivo meta en términos de control de los precios un 2%, pues la proyección previo era un 2,6%. Posteriormente al conflicto, pues el último mes, el mes de marzo, cerró un 3,4%.
Y el temor, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, es cuál va a ser eventualmente frente a este escenario la política en términos de tasas de interés. Y esto es esencial porque esa es la base sobre la cual el resto del sistema financiero global va a mover también el costo del dinero. Además de eso, pues tenemos sobre todo en el caso de Europa un incremento en el gasto militar, especialmente de Alemania, que se está convirtiendo en el principal proveedor o vendedor, y eso es lo que está aspirando, convertirse en el principal proveedor y vendedor de armas para Europa, especialmente por la caída en su manufactura, en su industria, especialmente en el sector de vehículos, donde ellos pues son líderes y eran uno de sus puntos principales y están entrando en una reconversión de lo que es esta industria para fines militares y también cómo este crecimiento del gasto podría también tener un impacto en la calidad de vida del ciudadano, a pesar de que en el caso de Alemania, y me estoy desviando, pero para que veamos diferentes perspectivas, pues el ciudadano alemán que antes tenía mucho recelo con respecto a este tema del armamentismo, pues están de acuerdo que tienen que ver cómo hacen para poner a caminar su economía. Y también esto tiene efectos en todo el tema del estado de bienestar, que es uno de los temas que también subraya el informe, sobre todo cuando nos referimos al estado de bienestar, nos estamos refiriendo a temas que tienen que ver con gasto social. Entonces, y además con gobiernos que están muy endeudados productos de la pandemia, o sea, la pandemia dejó a un porcentaje muy alto de los países a nivel global con porcentajes de endeudamiento público por encima del 50. En el caso de Costa Rica, nosotros quedamos casi como 64, hemos estado variando. En el mundo hay países con un 80%, entonces esto está limitando la política fiscal de los gobiernos, ¿no? Y con un escenario que suma ya la guerra en el Medio Oriente, pues la situación se vuelve más que delicada. Es que esto, Juan Carlos, toca las raíces y muy profundas de todo el mundo, de muchos países, porque, y qué bueno que estás mencionando estos elementos de Alemania, de Europa, de Estados Unidos, porque es que así vemos cómo estos conflictos sí se traducen en elementos tangibles para nuestra realidad y para nuestros bolsillos. Hablaste un poco de Alemania y sé que sos también muy estudioso e inquieto con el tema de lo que pasa en Estados Unidos y te hemos traído también acá, no solo hoy, sino en otras ocasiones para hablar de las elecciones en Estados Unidos. Y vienen pronto elecciones en Estados Unidos. Entonces, en este panorama, eh, ¿cómo se la va a jugar Trump? Porque vienen elecciones pronto y ¿será que le interesa realmente acabar esta guerra pronto a Trump? Como lo ha dicho, se ha hablado de un acuerdo pronto o cercano. Sin embargo, los conflictos claves siguen sin resolverse y parecieran difíciles de resolverse en el corto plazo. Entonces, ¿cómo se conjuga este conflicto con un actor tan relevante como es Estados Unidos, que viene ya pronto a tener elecciones internas? Sí, en efecto, en noviembre de este año tenemos las elecciones de medio periodo, se renueva la Casa de Representantes. Siempre hay que subrayar para que los que nos escuchen pues tengan el contexto, el trasfondo. La Cámara, el Congreso de Estados Unidos tiene dos niveles, los representantes y el Senado. Los representantes corresponden a, llamémoslo así, diputados que son electos por distritos electorales y el Senado, pues que corresponden a dos senadores por cada uno de los estados. En esta ocasión,
en esta elección del medio periodo se renueva prácticamente la totalidad de la Casa de Representantes. Ellos son nombrados por 2 años, pueden reelegirse, entonces todo depende de sus resultados. Y en el caso del Senado, pues se renueva el 33% del Senado. En ese escenario, pues, si ya el presidente Trump tenía una caída en su popularidad, sobre todo pues en temas que los habían estado afectando, como el tema de la migración y el tema del manejo de la economía, pues ahora se le está sumando una caída bastante marcada en la popularidad por el tema de los precios de la gasolina. Recordemos que en Estados Unidos el tema de la gasolina es un tema muy delicado porque el transporte, el desplazamiento en Estados Unidos, en su gran mayoría corresponde a vía terrestre, ¿no? Además está el tema de las vías aéreas, el costo de los combustibles. Recuerden que Estados Unidos es un país muy grande, o sea, realmente trasladarse de un estado a otro, la costa este a la costa oeste, pues estamos hablando de 5 horas, 6 horas casi. Entonces, el tema de los combustibles, de los hidrocarburos es muy sensible para el norteamericano. Esto, lo que estábamos subrayando, los datos del secretario de Energía, que el precio del galón de gasolina va a estar por encima de un 3 o $4, pues está causando malestar, o sea, en el ciudadano, en el consumidor. La guerra no es popular en Estados Unidos tampoco, porque esa fue una de las promesas de campaña del presidente Trump, no comprometer a Estados Unidos en guerras interminables, en guerras de este tipo, sobre todo donde pues, se van a registrar, y es inevitable, bajas en los militares norteamericanos. No es nada popular ver desfilar ataúdes o cuerpos de soldados o personal militar caído por consecuencia de ese conflicto. Y el otro tema que ya venía de fondo es el tema que ellos traducen al español como asequibilidad, o sea, sobre todo está relacionado con el precio de los bienes de consumo, lo que llaman allá la canasta básica, y también la vivienda y los precios de la energía. Me estoy refiriendo a lo que es distribución eléctrica, que ya han sufrido también aumentos importantes por el tema de la inteligencia artificial. Creo que en algunos de los programas nosotros hablamos de que el precio de la electricidad se ha incrementado por la gran demanda que ha tenido en función de las grandes inversiones de inteligencia artificial, sobre todo los centros de datos, y que eso también ha encarecido las tasas de interés para los préstamos hipotecarios, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy grande que le ha causado, ha tenido impacto en la popularidad del presidente, que son los temas de la asequibilidad y que los demócratas lo han estado capitalizando muy bien, ¿no? Entonces, Y es que internamente el panorama no luce muy prometedor para el presidente Trump o para los republicanos en estas elecciones. eso te iba a mencionar porque estas voces están sumándose a los espacios políticos, ya no solo la ciudadanía que está mermando ese apoyo a Trump, sino que también a nivel político ya hay voces, no solo demócratas, sino que inclusive algunas voces republicanas, hablando inclusive de una presión para destituir a Trump. Entonces, ya esto está escalando a otro tipo de presiones, Juan Carlos. Que el conflicto interno, cuidado, y si no se le vuelve más inmanejable a Trump que el propio conflicto en Medio Oriente. Sí, es correcto. Para darte unos datos de cómo es esta situación desde el punto de vista de político para los republicanos es muy endeble. En este momento los republicanos, la Cámara de Representantes, o sea, lo que llamamos aquí, podría ser el equivalente a los diputados, son 435 escaños. De esos 220 los tienen los republicanos y los demócratas tienen 212 escaños. O sea, la diferencia, y hay unos escaños vacantes que son más o menos como 2 o 3 escaños. La diferencia es mínima, la diferencia es mínima. Y con respecto al Senado, prácticamente los republicanos, que sí tienen mayoría, tienen 53 senadores y los demócratas tienen 47 senadores. En el caso de la Cámara de Representantes, la diferencia son 8. En el Senado son 6 escaños.
Y esto, todo este cambio escenario en función de los datos que estábamos o los puntos que estábamos subrayando, pues ha llevado a los republicanos a ser mucho más agresivos en la campaña. Están levantando más fondos que los republicanos, los demócratas están levantando más fondos que los republicanos, están intensificando más su campaña, están apuntando a distritos donde antes no tenían posibilidades con la finalidad de cortar esas diferencias, inclusive a nivel del Senado, estados que antes no aparecían en el tablero, están mejorando, están muy agresivos los demócratas por, la campaña, por campañas publicitarias de carácter digital, están usando mucho las redes. Están en general ampliando sus ambiciones y específicamente ya no daban, porque normalmente las elecciones de medio periodo pues llevan a nivel de la Cámara de Representantes un cambio a favor siempre de la oposición. Y se creía y se tenía casi por un hecho que eso iba a suceder. Sin embargo, como repito, como el escenario está cambiando muy en contra de los republicanos, pues ellos están muy ambiciosos, los demócratas. Y por citarte algo, por ejemplo, que es interesante, inicialmente ellos los demócratas se centraron en trabajar Georgia, Michigan, New Hampshire, y estaban viendo ya posibilidades antes de la guerra en Maine y Carolina del Norte. Ahora ya también están pensando en Ohio, que tradicionalmente ha sido un estado bisagra, ¿ok? En Alaska, que también los republicanos pues han tenido una historia ahí bastante interesante. En Texas, imagínate, en Texas y en Iowa. O sea, para darte ejemplos de cómo está cambiando ya el panorama electoral, el panorama político. Así que los demócratas están apuntando alto, están apuntando no solo a asegurarse el Congreso, sino a asegurarse el Senado. ¿Y qué nos dice esto? Pues esto sería una situación muy conflictiva para el presidente Trump, porque sin duda, y me atrevo a hacer la afirmación, esto va a ocasionar un impeachment para Trump en los próximos 2 años, ¿no? Hay mucho material que los demócratas estarían dispuestos a utilizar para llevar al presidente Trump a un impeachment, ¿verdad? Que es tratar de removerlo. Ya lo trataron de hacer en su primer gobierno, ¿no? Así es, así que pues parece que las casas de apuestas también van a hacer su gran auge en lo que vienen estas elecciones, Juan Carlos, porque siempre se mueven muy fuerte las apuestas allá por estos temas políticos. Hablabas antes sobre estos efectos a lo interno de Estados Unidos en tema del precio de los combustibles y demás. Sin embargo, esto no solo pasa ahí, también está sucediendo en nuestra región de Latinoamérica. Y precisamente, pues vamos al bloque ahora para hablar qué afectaciones tiene estas perspectivas globales sobre Latinoamérica. Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. En ese sentido, Chile, por ejemplo, Juan Carlos, es uno de los que está teniendo una gran presión hoy hacia el nuevo presidente Kast, precisamente por el aumento que hay en los combustibles. Así que esto ya está permeando también lo que estamos viendo en nuestra región latinoamericana. Sí, así es, en efecto. O sea, el impacto no es igual en todos los países, en toda la región. Países productores de petróleo, Colombia, Brasil, México, pues Venezuela está, nada más para dar un dato, Venezuela proyecta un crecimiento del 6% para este año y para el otro año se proyecta que los números van a ser mucho mejores, ¿no? Pues aquí hay perdedores y hay ganadores. Como subraya el informe del Fondo Monetario con respecto a América Latina, aquellos países que son o que dependen mucho de las materias primas y que ya eran altamente vulnerables por situaciones de ajuste interno, porque no han llevado una política fiscal y en general una política económica correcta para hacer frente a sus desequilibrios
y que ahora también en sus balances registran endeudamientos muy por encima de la capacidad que les puede dar sus condiciones fiscales para manejarlos en este momento, van a tener muchos problemas. Y Costa Rica no escapa de ese escenario. El Banco Central lo está anunciando que posiblemente esta escalada en los precios de los hidrocarburos va a significar 600 millones de dólares más en la factura petrolera. Y que pues esto va a impactar el mercado cambiario, va a impactar los precios. Vamos a estar muy pendientes de cómo se mueva la tasa de referencia en el mercado norteamericano. Y esto voy a jugar un poquitito con estos saltos de trampolín. En el plano político, en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump ha tenido un pulso muy fuerte con la Reserva Federal. Considera que la Reserva Federal no lo está favoreciendo en los ajustes de las tasas de interés. Él quisiera que las tasas de interés se redujeran mucho más en forma más rápida. Sin embargo, los efectos de la guerra en Ucrania, pues habían, el efecto sobre los precios se ha retardado. Entonces, el indicador que llevaba la Reserva Federal del tema de precios, especialmente el tema de la inflación, pues todavía no había alcanzado un punto en el cual la Reserva Federal pues fuese mucho más acelerada en el término de los ajustes hacia la baja de las tasas de interés. Esto ha causado mucho malestar y lo ha canalizado a Jerome Powell, que es el actual presidente. Nosotros estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Si ustedes vieron el último informe, o se vio el último informe del Estado de la Nación, nosotros prácticamente tenemos todos los huevos puestos en la misma canasta, que es la economía norteamericana. Y una economía norteamericana que no tenga buenos resultados, pues va a impactarnos a nosotros profundamente, sobre todo por esa debilidad que tenemos en términos de nuestro consumo, nuestra factura de hidrocarburos. O sea, 600 millones de dólares más, que eso nos va a incrementar la factura petrolera, pues tiene un impacto importante, muy importante, para la balanza de pagos del país y con ello para los diferentes desagregados de la balanza de pagos. Eso además, en el caso de Costa Rica, se suma a una caída de la inversión extranjera norteamericana, que prácticamente cayó el año pasado en un 36%, lo cual nos había estado ayudando para compensar el efecto negativo que teníamos en la balanza comercial. Nosotros somos un país deficitario en términos de importaciones versus exportaciones, y entonces en la sumatoria total de la balanza de pagos, que es ya básicamente las reservas, pues la inversión extranjera directa nos estaba ayudando mucho para revertir ese efecto. Sin embargo, todos estos elementos se nos suman a nosotros también, al igual que a muchos países de América Latina, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, porque es que si el comercio mundial y las grandes economías se ven afectadas, se enfrían, por así decirlo, y además todo el tema de energético, combustible se encarece, pues economías abiertas y pequeñas, como las nuestras, quedan muy expuestas. Y eso es lo que estás diciendo. Entonces, de alguna manera, Juan Carlos, también vemos como el gran riesgo, por lo menos el que yo veo, no es que haya un shock, sino una suma de varios shocks, digamos, a un mediano plazo, que podrían darse si esos escenarios no tan optimistas se llegan a plasmar por algún tipo de variación en esta situación del conflicto o por un cambio de posición de Estados Unidos a lo interno. Es decir, hay aspectos que nos hacen muy vulnerables como región y como país también. Sí, es correcto. Por ejemplo, si nos fijamos en América Latina, la proyección en general para la región es de que, y ya lo habíamos estado observando,
va a ser una de las regiones que va a experimentar un crecimiento económico más bajo. Por ejemplo, en el caso de nuestra región, la proyección es de un crecimiento del 2,3% y para el otro año de un 2,7%. O sea, nuestro crecimiento para el 26, para este año, es igual al crecimiento de la economía norteamericana, que es también de un 2,3%. El otro año se proyecta que la economía norteamericana crezca en 2,1%, bajo los efectos de esto. Y en el caso de la zona del euro, que es otro referente importante, el crecimiento para este año apenas sería del 1,1% y del 1,2% para el otro año. En realidad, donde nosotros vemos números mucho más optimistas es en la parte de Asia, en lo que corresponde sobre todo a China y la India. En términos generales, esa región va a estar creciendo en un 4,9 y un 4,8. Y esto se debe a varios factores. Uno, en el caso de China, en que ellos todavía no han logrado superar el tema inmobiliario, que ha tenido muchos problemas, que les ha causado muchos problemas, esas fuertes inversiones que no han recuperado y sobre todo también por el endeudamiento, no solo de China, que es uno de los países que ha contribuido más al crecimiento de la deuda pública mundial, sino también por el endeudamiento a nivel de las provincias. Entonces eso ha hecho que esta economía china pues no repunte como la habíamos visto en el pasado y como se estaría esperando. El que está ahí mejorando el escenario es la India, que la India está creciendo a una tasa superior al 6%. Y por otro lado, tenemos otros escenarios, en el caso de América Latina, ya viéndolo más detalladamente, que se usan como referencia siempre el caso de Brasil y México, con tasas favorables para Brasil, digamos dentro del promedio de América Latina, que es que para el otro año va a estar en un 2%, pero para este año está en un 1,9%, cerca del promedio de América Latina. Y en el caso de Brasil, que es el otro referente, México, que es el otro referente, de 1,6%, observe, y siendo uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y para el otro año, con un número que apenas le da, o sea, que mejora parcialmente de un 2,2%. Y ahí pues tenemos un desagregado ya de diferentes países. Por ejemplo, el caso que estaba subrayando de Chile. La proyección para Chile es de un 2,4 y un 2,6 para el otro año, siendo Chile un fuerte exportador de cobre y otras materias primas que están tomando mucha relevancia en el actual cambio energético. Muchas de estas materias primas se utilizan para los vehículos eléctricos y para otras tecnologías que tienen que ver con el cambio tecnológico de energías renovables, sobre todo energía solar y nuevos materiales. Aterrizando ya en nuestro país, Juan Carlos, con todo este panorama, uno podría ver pues que hay una economía que puede estar creciendo todavía. Sin embargo, hay debilidades en precios, en demanda, pero además te quería preguntar, ¿por dónde ves que le puede pegar esta situación más duro a Costa Rica? Porque será en el tema de exportaciones, será por el lado del turismo, de la inversión que ya mencionabas, por el tipo de cambio, por el costo de vida. ¿Por dónde ves que puede venir esto para nuestro país? Bueno, en la práctica tenemos muchos frentes. La preocupación de las autoridades nacionales, especialmente de Procomer, es en el caso de la inversión extranjera. Mientras exista esta incertidumbre, el tema de los aranceles, ahora estamos hablando de la guerra en el Golfo, pero hace poco estábamos hablando del impacto de la política arancelaria. Ya el impacto de la política arancelaria pues había afectado las proyecciones de la economía internacional y también había tenido un efecto sobre nosotros. Nosotros estamos hablando tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario, y creo que ya lo vamos a reiterar,
de que la proyección es de un 3.6. Sin embargo, inicialmente, de acuerdo a las autoridades nacionales, la proyección era un 3.8. Con este escenario de una escalada, llamémoslo así, bajo control. Con una mayor escalada, el impacto podría ser mayor. El tema está aquí en que como somos una economía muy abierta, somos muy vulnerables a este tema, a estos temas. Y desde el punto de vista fiscal, que es una caída en el consumo, impacta fuertemente la recaudación. Y con ello, pues ya nosotros comenzamos con problemas de carácter presupuestario y con problemas para que el Estado, el gobierno, le haga frente a los diferentes compromisos que tiene, que es normalmente lo que nosotros observamos en el caso de Costa Rica. Recordemos que nuestra carga nuestra carga tributaria o nuestra contribución tributaria es muy regresiva. ¿Okay? Es una contribución tributaria que pagan por igual ricos y pobres y además depende del consumo, ¿no? Es altamente, depende del IVA, en fin, es altamente dependiente del consumo. Una caída en el consumo nacional conlleva un impacto muy fuerte en lo que son las finanzas del Estado y por otro lado, una caída en el ingreso de divisas, como lo llamamos antes, de inversión extranjera directa, o una desaceleración en las exportaciones, o el incremento de los combustibles, pues va a requerir una mayor demanda de reservas para poder atender estos compromisos con el exterior. Y eso, pues también va a tener su impacto en el tipo de cambio. Para muchos es una buena noticia porque ha sido un gran debate, pero en realidad para el consumidor eso no es así como lo sabemos. Entonces tendríamos un escenario de una baja en el crecimiento. Para poder afirmar que sería un escenario recesivo, al menos tendríamos que tener 2, 3 trimestres para poder decir que estamos en recesión. Esperemos que eso no sea el caso, que eso no nos vaya a alcanzar. Estamos hablando de escenarios hipotéticos, de escenarios en el cual pues estamos viendo los números más negativos. Sin embargo, vamos a ver qué pasa esta semana con las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos. Esperemos que sean mucho más favorables, que uno de los temas más delicados, que es el gran, digámoslo así, el nudo de esto, que es el estrecho de Hormuz, que es por donde transita un porcentaje muy alto de los hidrocarburos al plano global, 30%, del gas, un 45%, y otras materias primas como son los fertilizantes, que también pues no se habla mucho de eso, nada más han dado números muy rápidos, pero también la agricultura está fuertemente amenazada por los fertilizantes. Y entiendo que también medicamentos, Juan Carlos. También medicamentos. En realidad hay que poner mucha atención porque esta semana van a haber negociaciones. Vamos a tener negociaciones en Pakistán, que es el gobierno de Pakistán es el que ha estado promoviendo estos encuentros entre Irán y Estados Unidos, y los resultados de estos encuentros pues nos podrían dar una señal de por dónde podría estar evolucionando los acontecimientos. Ha sido, y la última reunión pues en realidad nos dio alguna esperanza, pero posteriormente el escenario cambió porque se ha vuelto un escenario muy fluctuante, y la razón es que los dos países están tratando de negociar desde posiciones de poder. Irán desde una posición en la cual el estrecho de Hormuz y los ataques a sus vecinos le dan fortaleza frente a los Estados Unidos, que está negociando desde la posición de boicotear el ingreso y la salida de mercancías de Irán desde los puertos. Sin embargo, también Irán tiene otra carta que está jugando en esto, que es que un 33% de su comercio que no corresponde a hidrocarburos lo hace por vía terrestre, ya que tiene una gran frontera con Afganistán, con Irak, con Turquía y con Pakistán. Entonces, ya tienen a la población sometida en términos de estar acostumbrada a estas penurias y juegan con ellos. Además, internamente, en términos de la negociación
que es porque la gente dice, o el ciudadano o las personas que están atentas a este tipo de cosas dicen, ¿por qué cuesta tanto que se pongan de acuerdo? Bueno, por varias razones. Una, por el lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una lección muy grande con Corea del Norte. O sea, la dinámica, la negociación de las armas nucleares con Corea del Norte tuvo las mismas similitudes que con Irán. Autoridades de Naciones Unidas, especialistas en temas de energía nuclear, visitaban, se dieron moratorias. Sin embargo, Corea del Norte poco a poco fue alargando las negociaciones hasta el día de hoy, que ya tiene armas nucleares y ya ensaya con misiles balísticos. El pensamiento estratégico o el enfoque estratégico militar de Estados Unidos es que aprendieron la lección y no quiere que se le repitan en el caso de las armas nucleares la misma situación con Irán. Sin embargo, al interior de Irán, el gobierno o las autoridades que se están presentando en las negociaciones no son homogéneas. Y es que internamente en Irán hay una posición que es la de las representantes civiles, los que vemos normalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, y por otro lado tenemos a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria, los guardianes de la revolución, no están dispuestos a que el tema del armamento militar entre en el acuerdo, ni tampoco que les limiten su relación con los grupos que ellos apoyan en el Medio Oriente, llámese Hamas, Hezbollah, los hutíes, y finalmente también quieren conservar cierta autonomía en el tema nuclear. Y precisamente ahí donde entra el conflicto en su fase más profunda, o la negociación en su fase más profunda. Estados Unidos quiere el estrecho Hormuz, Irán lo tiene cerrado para tener una posición de fuerza en la negociación. Estados Unidos le está cerrando los muelles. Irán, o sea, la Guardia Revolucionaria, los guardianes de la revolución, entonces dicen, no, nosotros no podemos dejarnos frente a situación que nos condicione lo que es un elemento disuasivo, como son las armas nucleares, y continuar con nuestro desarrollo militar en términos de misiles. Y esto pues nos obliga a tener posiciones muy fuertes. Y esas son las que se están reflejando en el caso del lado de Irán. De hecho, en la última negociación en Islamabad, Irán siempre ha sido muy ordenado, muy estructurado con sus misiones de negociación. Normalmente son 3, 4 personas. La última vez en Islamabad, la última negociación que tuvieron, antes de esta que van a tener, llegaron 80 personas. Las autoridades, los negociadores, los facilitadores de Pakistán duraron más en poner de acuerdo a los negociadores iraníes, a esa delegación de 80 personas, en los cuales iban desde autoridades civiles hasta autoridades militares, y uno de los líderes más fuertes o que ha sido más duro contra Occidente, duraron más poniéndolos de acuerdo a ellos para que tuvieran una posición frente a los Estados Unidos, que ya su proceso como facilitadores en la negociación en sí, entre Irán y Estados Unidos. Esto nos está dando una idea de por qué cuesta tanto desentrabar este conflicto que tenemos y por qué esto nos tiene en ascuas a todos, ¿verdad? Y por qué estamos hablando de esto, ¿no? Y es que, Juan Carlos, eso es lo que queríamos aprovechar con toda tu visión, porque me parece que queda claro que hablar de la economía global ya no es algo lejano, porque sumado a estos temas geopolíticos y geoeconómicos, hay que hablar del precio que pagamos en estas situaciones, porque esto afecta pues empleo, afecta inversión, afecta capacidad de un país como el nuestro para poder navegar en un mundo cada vez más incierto, y que será una menuda tarea la que tiene el próximo gobierno, que pues asume ya en pocos días en nuestro país, en temas de exportaciones, de turismo, de inversión que hemos hablado, de la política monetaria, de competitividad, de temas fiscales, en fin, temas muy gruesos y que van a ser complicados en este escenario, Juan Carlos. Así que pues yo te agradezco mucho porque la
la situación viene compleja y no hay que dejar de estar atentos a lo que viene, pero muchas gracias por todo tu aporte y tu visión en este conflicto. No, muchas gracias, Leonardo. A vos, en realidad, si uno ve los hechos, como están llevando, por lo menos los hechos hasta hoy, y los hechos son los que cuentan, pues precisamente el relato no es de un relato muy positivo para la economía mundial. En fin, como decía un viejo amigo, veremos a ver qué sucede. Veremos a ver qué sucede porque van a seguir sucediendo cosas. El asunto es que nos demos cuenta de ello a tiempo. Así que pues muchas gracias a Juan Carlos Pérez y a ustedes, amigas y amigos, también. Muy buenas tardes. Sigan aquí en CRC 89.1 Radio y nos vemos la próxima semana en Contexto 360.